Déjenme hablar con este señor, sí sabe en serio de consumo, Guillermo Oliveto. Creo que a esta altura no sé si la persona que más sabe o el único que se ocupa del tema, o las dos cosas. Guillermo, ¿cómo estás? Fabián Doman te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Bien, muy bien, Guillermo. Bueno, a ver, hay un concepto tuyo que a mí me interesó muchísimo, que es lo del consumo dual, y lo mostré en tele el viernes. Me gustaría escucharte. Como que hay dos consumos, hay dos Argentinas. Sí, Fabián, lo que nosotros estamos viendo es que el consumo está expresando una sociedad dual, ¿no? Y por eso tenés sectores volando, que claramente podemos hablar ahí de un boom de consumo, sin dudas. Para dar algunos ejemplos, venta de autos está creciendo 90%, turismo al exterior 80%, estoy hablando de los datos cerrados del primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año anterior. Escrituras en la ciudad de Buenos Aires 70%, motos 60% y electrodomésticos 50%. Te diría que hasta ahí lo que vuela. Después tenés shopping 20% arriba, que también tiene un muy buen dato. Y por otro lado, Fabián, tenés del otro lado de la película combustibles cayendo todavía 2%, medicamentos 3%, cines 5% abajo, supermercados 7% y el consumo masivo en general en los diferentes canales de comercialización 8,5% abajo, y autoservicio de barrio, los chinos, demás, todo eso 10% abajo. Entonces vos lo que ves ahí es, bueno, bienes durables, ¿quién los básicamente? Y turismo al exterior, ¿quién lo puede comprar? Clase alta, media alta, en general con empleo privado registrado, es decir, que trabajan en una empresa y cobran un sueldo todos los meses. Esos sueldos le han ido empatando o ganando la inflación porque tienen sindicatos, tienen paritarias, duplicaron en dólares dado la estabilidad del tipo de cambio, y tienen acceso al crédito, que el crédito también está creciendo muy fuerte, dado que el gobierno le dice a los bancos, yo ya no necesito tanto de su dinero, préstenselo a la gente, y los bancos están volviendo a ser bancos, ¿no? Entonces, ahí hay un mundo, ese mundo es el mundo, grosso modo, la clase alta, que es el 5% de las familias de la Argentina, la media alta, que es el 17% de las familias, que tenés 22%, y si querés una partecita de la media baja que está mejor, sobre todo la que tiene empleo formal, eso te da grosso modo 30% de las familias de la Argentina. Si yo te digo... Del otro lado tenés sí, una situación más complicada, ¿no? o sea, a ver si lo voy a resumir muy groseramente. El que tiene plata está bien y el que no tiene está mal. El que no tiene está, te diría, ordenado por la baja de la inflación y por la previsibilidad, sabiendo para qué no le alcanza, digamos, ¿no? Y te dice que el mes termina el 20. Eso vi en tu Entonces, cuadro, que me pareció brutal esa al frase. de otra época que era un revoleo que no se entendía nada. Bueno, en tu pirámide hay una frase que esa me impactó. Un segmento de la población que es clase media baja, clase media caída, que vos decís, para ellos el mes se termina el 20. ¿Qué es, clase media? Ahí te diría que lo más novedoso, Fabián, que encontramos es que históricamente, hasta no hace mucho tiempo, entre el 70 y el 80% de los argentinos se autodefinían como de clase media, aún sin serlo, ¿no? Porque la clase media viene estando estabilizada alrededor del 45% desde la recuperación post-crisis 2001-2002. Mientras que ahora te encontrás con gente, o sea, había gente de clase baja que se autopercibía como de clase media porque compartía valores, historia, barrios en muchos casos. Y ahora tenés al revés, gente de clase media baja que se autopercibe como luchadora, remadora, o lo que es peor, pobreza intermitente, que ya ahí depende del mes, ¿no? Es decir, en un mes, como ahí hay mucha informalidad, si en un mes estoy bien, me siento clase media. Si ese mes tuve poco trabajo, porque trabajo en la construcción y llovió mucho, me siento más cerca de la pobreza. Entonces, eso es muy novedoso en Argentina y te diría que esa es la tesis que planteo en el ensayo que acabo de sacar, Clase Media, Mito, Realidad, Nostalgia, ¿no? Como, bueno, ¿hasta dónde nos estamos perdiendo
parte de lo que nos hizo ser lo que somos, o lo que éramos hasta acá. O sea, vos decís que y esto no está, tu trabajo es mucho más serio que hablar de un gobierno determinado. Estás hablando de una tendencia general histórica en la cual Argentina puede llegar a, ¿cómo digo?, a que se restrinja, se achique su histórica clase media, que es lo que la diferenciaba del resto de la región. Sí, claramente. Sí. Esto es un dato sociológico brutal. Una larga decadencia de por lo menos 50 años, Fabián. Claro, por eso digo. Y así lo reconoce la sociedad, ¿eh? Por eso no es un gobierno, ni mucho menos. Empezó con el primer trauma socioeconómico, que fue el Rodrigazo en el 75. Después tenés la hiper de Alfonsín en el 89. Después tenés la crisis 2001-2002. Y finalmente, como la última trompada del mentón, que fue pandemia más cuarentena, ¿no? Una cuarentena tan extensa con una caída del PBI del 10%. Y todo eso rompió un montón de cosas. Lo que la sociedad ve es una especie de bombardeo. Después de ahí, en la salida tuviste la devaluación y la violenta suba de la inflación, que terminó en 211% en el 2023. Bueno, y ahí la sociedad votó conscientemente, o por lo menos el 56% de la población, ir a un ajuste, porque estaba votando a un candidato antisistema que presentaba una motosierra como símbolo y como ícono, con lo cual estaba claro que había que tomar el aceite de ricino, y la sociedad entendió que eso era el remedio para empezar a sanar. Por ahí anda, por eso tiene la esperanza como... Sí, y sigue creyendo. Y sigue creyendo. Sigue creyendo. Cuando vos escuchás que se habla, sobre todo creo que lo dicen a partir de tus datos, Guillermo, del modelo peruano, un 30% que la está pasando bien, un 70% que la pasa mal. ¿Qué decís vos? Mira, lo que digo es, primero, yo incluso le puse como subtítulo al ensayo entre la mutación genética, que sería esto, ¿no? El gen de la pobreza empezando a desafiar al de la clase media, pero también una esperanza realista, porque vos tenés los cálculos que hicieron tanto ABCBEP como Ecolatina, digamos, dos consultoras económicas muy serias, que están viendo al 2033, que parece un siglo, pero digo, el próximo presidente, el del 28, el de la elección del 27, que agarra el país del 28, ya tiene el ticket en la mano. Es un ticket de 80.000 millones de dólares más potenciales de exportación que lo que tuvo Argentina en el 2024. Eso es una mezcla de 4 motores que están empujando muy fuerte. Obviamente petróleo y gas, eso vaca muerta. Minería, con todo lo que se está invirtiendo, descubriendo, el rig y demás. Eso es litio, cobre, oro, etcétera, plata. Después tenés el agro, un agro que se prevé con menos retenciones y con expansión de la frontera agrícola. Y después tenés industria del conocimiento, que es Mercado Libre, Globant y demás. Todos los unicornios de la Argentina. Bueno, esos 4 sectores podrían generar 80.000 millones de dólares más, con lo cual es un país que tiene un nivel de ingreso muy distinto al actual. Ahora bien, la pregunta ahí es, primero hay que llegar, hay que cruzar el puente es largo. 2, ¿cómo llega el litio de Catamarca o el petróleo de Neuquén al conurbano? Iba a decir, vaca muerta, muy lindo, pero... Es una pregunta, ¿no? Que no tiene respuesta. No, y viste que inclusive ha habido notas el fin de semana, una muy buena de Sofía Diamante, creo que el sábado, contando de que los precios del barril de petróleo ponen en duda el superávit, no ponen en duda el superávit, sino unos montos del superávit energético. Sí, ahí Fabián te diría que si uno mira a largo plazo, es cierto, digo, el petróleo está hoy $63, no 80 como estaba, pero digo, en esa hipótesis, digo, acotala, si querés sacarle un porcentaje y ponela en 60.000 millones de dólares más, 50.000 millones de dólares más, lo que vos quieras, en vez de 80.000, igual sigue siendo otro país. Digo, entonces, la pregunta es, ok, tenemos la plata, fantástico, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿De qué manera eso mueve los otros sectores de la economía? ¿Y cómo haces a que derrame? Y ahí tenés 3 opciones, ¿no? Claro, digo, vos podés ser Noruega, que encontró petróleo de ultramar y lo que hizo fue un fondo contracíclico para profundizar el estado de bienestar. Nigeria. Sería el mundo ideal, digamos. Puede ser Nigeria. Todo lo contrario. Nada en petróleo y tiene el 90% de la población knockout. Y puede ser algo latinoamericano, Perú, digamos, que viene de menos a más. O puede ser una versión mejor de Argentina, digamos, como cuarta opción, obviamente, ¿no? Recuperando la cohesión social, recuperando la clase media, volviendo a encontrar, por lo menos una parte de lo que se perdió, volviendo a generar tejidos, si querés, industriales de calidad global, no de mercado cerrado, sino con capacidad de exportar,
bueno, un círculo que sea realmente virtuoso. Bueno, para mí hay 4 escenarios abiertos. Totalmente de acuerdo. No necesariamente. Es un momento para preguntarlo. Por Y supuesto, no hay la respuestas respuesta hoy, está sobre y la no mesa, tenemos la falta respuesta. mucho, pero me parece que sí hay que empezar a mirar no solo qué país podemos ser, sino qué país queremos. Queremos ser, sí, coincido. Guillermo, felicitaciones por tu laburo, ¿eh? La verdad que en un país que, Bueno. que no hay datos, menos mal que estás vos. Guillermo, abrazo enorme. Muchas gracias. Por favor, Gracias. Guillermo Oliveto, economista especialista en consumo. 12, casi una, dale, Tande y noticias. Estás en Splendid.